Hola iglesia, ¿cómo está? Qué hermoso saludarlo en esta noche. Me encantan las noches para aprender de la palabra. Usted llega cansado, cansada, pero este espacio para aprender de la palabra es fundamental. Venimos en el libro de Génesis, estamos prácticamente que enterrando a Abraham y estamos ahora aprendiendo un poco más de Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 25 aún. Y recuerde usted que hace 15 días hablamos de esto y esta noche vamos a tocarlo otra vez. Pero antes de todo, permítame ahí en su casa, en medio de su descanso ya, orar con usted. Padre Todopoderoso, Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Padre, por estar aquí en casa disfrutando de este aprendizaje en la paz que mi casa puede brindarme, Señor. Permíteme despejar mi mente y cancelar todo pensamiento que no haga parte de este aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, mi corazón está preparado, Señor, para estos minutos que vienen a continuación. Padre, ayúdame a conocerte más. Quiero saber de dónde vengo, para dónde voy. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Amén y amén. Bien. Iglesia amada, estamos en Génesis 25. Recuerde que en este libro, en este capítulo, enterramos a Abraham, muere Abraham. Antes de morir, Abraham murió a los, ¿sabe cuántos años? 175 años. Yo quisiera vivir como Abraham. 175 años ya, por eso dijimos la vez pasada, era productivo. Mi invitación así de entrada, manténgase productivo, manténgase productiva a pesar de los años. Los años no tienen por qué marcar enfermedad. Los años no tienen por qué marcar esterilidad. Los años no tienen por qué marcar derrota. Los hombres de Dios, que tenemos promesa de Dios, luchamos hasta el último día de nuestra vida. Mientras haya fuerza, somos luchadores. Abraham murió a los 175 años. 100 años después de haber recibido su llamado. La palabra dice en Génesis 25 del 7 al 10 así: estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Voy a repetir cómo murió Abraham. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar el hitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Abraham entonces, repito, fue enterrado en la cueva de Macpela, en Hebrón, junto con Sara, en la propiedad que él había comprado ya, en la tierra prometida. Abraham vivió muchísimos años. Imagínense usted, 175, yo me imagino, en aquella época, por cierto, los años eran más cortos, pero 175 es una barbaridad, me parece a mí. A la hora de analizar la vida, lo que cuenta no es tanto el número de años, sino la obra. Puede vivir muchos años y no dejar ninguna huella. La obra que Abraham hacía, su trascendencia, la calidad de vida de las personas, en este caso de Abraham. Vivió una buena vida y dice la palabra que murió lleno de días, en buena vejez, dice. Estaba saludable el hombre. No tuvo cáncer, no tuvo hipertensión, no se hacía diálisis. En buena vejez. Me parece extraordinario. Calidad de vida. Vivió una buena vida, lleno de días. Era uno de los propósitos para el cual fue creado este hombre. Buen análisis de la vida de Abraham. Isaac
estaba llamado a seguir la obra que su padre Abraham había iniciado. Él era el hijo de la promesa y estaba en el gran compromiso de continuar lo que su padre había iniciado. Así como lo bendijo Abraham, Dios, así también bendijo a Isaac, el hijo de la promesa. Dice la palabra en Génesis 25:11, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. ¿A quién bendijo? A su hijo Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de la promesa. En eso Dios no se equivoca, como en nada. Estas son las generaciones de Isaac. Voy a leerlo también, 25, 19 y 20. Hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Esa fue la esposa de Isaac. Tomó por esposa. Abraham había buscado mujer para su hijo. Abraham quería asegurarse de que su descendencia, llamada al hijo de su promesa, quedaría activa. Y una de las cosas que hizo en vida Abraham, repito, para asegurar un poco la promesa de Dios, fue buscarle mujer a su hijo Isaac, prometida, para que siguieran cumpliendo y viviendo según el plan de Dios. Curiosamente, esto llama mi atención, la historia se repite porque la mujer de Isaac también salió estéril. Dice la palabra en Génesis 25:21, atención, Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. La palabra dice, 2 naciones hay en tu vientre. Isaac iba a ser padre de gemelos, un embarazo gemelar. Pidió uno y le llegaron 2. En esta ocasión no llegó el ángel. En esta ocasión Isaac oró por su mujer que era estéril y Dios lo oyó. Y por supuesto le concedió. No 1, 2 en el mismo embarazo. La traducción dice que Isaac oró. Pero es más que una simple oración. La respuesta de Dios sería contundente. En hebreo se usa la palabra atar, que significa suplicar, implorar. Implica insistencia, persistencia, repetición. Atar. Era la forma de orar. Isaac. En varias instancias de la Biblia Dios detiene los embarazos y eso es un mensaje en sí. Es una forma de decirle a los padres, este embarazo que yo voy a permitir tiene un objetivo especial. Así pasó con Isaac, pero también con Jacob, con José, con Sansón, con Samuel y con Juan el Bautista. Recuerde que la mamá de Juan el Bautista se embarazó, Elizabeth vieja, la esposa del profeta, Zacarías. Había problemas con la vida de Rebeca. La llevaron al ginecólogo varias veces, le hacían tratamiento de infertilidad, pero nada, no pasaba nada. Pero finalmente cuando él oró a Dios, con ese símbolo, que quiere decir atar, con esa insistencia, esa persistencia, Dios lo oyó. Y los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. La mujer sentía una revolución dentro de su abdomen. Hoy en día todavía para los ginecólogos uno de los signos de embarazo múltiple es los movimientos, la actividad dentro del abdomen de la mujer y por supuesto su vientre más abultado de costumbre. En hebreo, la descripción, quiero que ponga atención de lo que sentía Rebeca, era más fuerte. La palabra hebrea que se usa es ratzatz,
que literalmente significa hacer pedazos, oprimir, aplastar, romper, lastimar, desanimar. El embarazo la tenía desanimada. Yo no sé si ella tenía mucha náusea, vómito, que también dan los embarazos de gemelos o múltiples, presión arterial alta, todo, preeclampsia, todo es posible que haya tenido ella. Lo que debía ser para ella una bendición estaba siendo difícil. Fue a consultar a Dios y dijo, si eso es así, este embarazo, yo prefiero estar muerta. Prefiero estar muerta. Y fue a hacer lo que hay que hacer, a consultar a Dios. Qué hermoso. Fue a consultar a Dios. Cuando se presentan problemas, iglesia, en la vida, de cualquier tipo, de cualquier índole, en lugar de deprimirnos, de quejarnos tanto, de lamentarnos o hasta desear que me traiga la tierra o morirme, hay que buscar a Dios. En eso no nos podemos equivocar. Y quiero ser enfático en esto. No nos podemos equivocar. ¿Qué nos quieres enseñar, Dios, por medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo? ¿Cuál era el mensaje que Dios quería transmitir? Dice la palabra en Génesis 25, 23. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Le está dando promesa a Rebeca. Rebeca, tranquila. Yo estoy en el control de este embarazo tuyo. Tengo allí dentro de ti 2 naciones que estoy levantando. 2 naciones se dividirán. Y el mayor, es decir, el que nazca primero, será siervo del segundo. Y así fue. Más adelante vamos a ver. La primera noticia que tenía esta mujer, que tenía Rebeca, es que son 2, ella no sabía. El Señor le hizo ahí una ecografía, son 2, varones los 2. Pero el mayor mensaje en el cual Dios fue enfático es el menor será el patrón del mayor. El mayor servirá al menor. Esto iba en contra de la costumbre de la época. Se cree que el mayor es el más fuerte, pero en este caso sería al revés. En el momento del nacimiento, dice la palabra en Génesis 25, 24 y 26 al 26. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno, conforme a la palabra que le había dado Dios a Rebeca. El primero salió rojizo, pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida del talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Todo el mundo sabe que Jacob era un tremendo vivo, avispado, tramposo. Entonces nació primero Esaú, y como diciéndole, no me dejes aquí adentro, se agarró del talón de su hermano y salió agarrado de él. Esaú, si usted quiere, empujaba a su hermano hacia el mundo, lo traía, no me quiero quedar aquí, me voy. Esaú, del hebreo Esaf, significa velludo, Esaf. Jacob, del hebreo Jacob, literalmente significa el que agarra el talón. El que agarra el talón. Los mellizos no eran gemelos idénticos, ¿ah? Eran diferentes más bien. El uno era pelirrojo, el otro tal vez trigueño. No solamente que eran diferentes físicamente, sino en actitud, en personalidad, en carácter también, y en visión de la vida también. Dice la palabra que a uno de los hijos, estamos hablando de los nietos de Abraham, a uno le gustaba el campo, mientras que Jacob prefería quedarse en la casa con su madre. Uno era favorito de Isaac
y el otro era favorito de Rebeca. Cada uno tenía su favorito. Génesis 25, 27 y 28 dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Así son los hijos de Isaac, en el mismo parto. Por eso siempre digo, dentro de una familia hay todas las diferencias que tú te puedas imaginar, hermano y hermana. Probablemente un hijo de los tuyos se parezca a ti físicamente, pero no en su actitud. Probablemente se parezca a ti en tu actitud, pero no físicamente. Su forma de pensar frente a la vida, frente a las decisiones que hay que tomar, él decide diferente a ti. Entre los hermanos hay total diferencia. Aquí está el ejemplo. Muchas veces uno quiere que sus hijos lo imiten a uno y a veces no pasa así. Y hay que entender estas diferencias. Eran polos opuestos, Esaú y Jacob, viniendo del mismo madre, del mismo padre, de la misma mamá, del mismo útero, en el mismo parto. Uno venía agarrado del otro. La diferencia más grande entre ellos dos era la diferencia espiritual. Esaú era un hombre interesado en la vida terrenal, en la vida terrenal. Jacob era espiritual, a pesar de ser vivo, era espiritual. En Hebreos dice que era completo, íntegro, puro, perfecto. Habla de Jacob. Tam, en hebreo, Tam. La lucha entre Jacob y Esaú, que empezó en el vientre, en el útero de la mamá, era la lucha entre Jacob y Esaú, distintos, a ver quién podía más quizá. Y siguió así durante toda su vida. Eso marcaría sus vidas. Un conflicto permanente entre la carne y el espíritu, entre lo carnal y lo espiritual, entre lo material y lo espiritual. Esto refleja la lucha en la que vivimos nosotros todos los días, toda nuestra vida. Una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Una lucha entre el pecado y la santidad. Una lucha entre las cosas buenas y las cosas malas. Todos los que somos cristianos la tenemos que vivir todo el tiempo. Una lucha representada por la carnalidad y el materialismo de Esaú y la vida espiritual de Jacob. Parecería que la carne llevaría la ventaja. Parecería que tuviera más fuerza. Pero en el orden divino, iglesia, buenas noticias, el espíritu debe estar por encima. El espíritu debe estar por encima. Por eso Jesucristo venció la muerte. La carne parece nada más llevar ventaja, pero no es así. Una persona espiritual sacrifica el placer inmediato por un beneficio mayor y a largo plazo. El carnal puede amar lo que se ve, gustarle lo que se ve. El espiritual va más allá, con lo que no se ve, con lo que sabe que puede ser eterno, porque lo carnal finalmente puede ser de poca duración. Es la lucha entre Jacob, el menor, y Esaú. Lucharían después por la primogenitura. Y después usted recordará también cómo Jacob hizo una propuesta a su hermano. Y su hermano le vendió la primogenitura. Pero qué interesante esto de, si usted quiere, el árbol genealógico de Abraham con más detalle. Cómo Abraham no solamente tuvo a su hijo Isaac, sino que tuvo mucho más. Cómo Dios siguió la línea con la promesa a través de Isaac. Cómo habían en el vientre de Rebeca, mujer estéril, 2 embarazos, Esaú y Jacob. Y cómo desde el vientre materno traían la lucha.
la que representamos hoy nosotros en cada uno de nuestros pensamientos. Quiero orar con usted. Padre, gracias. Permíteme, Señor, entender diferencias entre carnalidad y espiritualidad. Según el orden divino, Señor, según tu orden, el Espíritu está primero, Señor. La palabra enseña en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo aquello que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará dolor y corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará paz y vida eterna. Esta es la diferencia entre Jacob y Esaú. El uno carnal, cazador, el otro de casa, de su casa. Prefería estar con su madre espiritual. En nuestra lucha diaria, Señor, ayúdanos a permanecer espiritualmente delante de ti, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra tan linda. Muchas gracias, hermanos, Iglesia del Señor, Más Esperanza de Vida. Estamos avanzando en el libro de Génesis, llevamos por Jacob y Esaú. Vamos a ver más adelante la primogenitura en 15 días más o algunas cosas de estas. Y los invito, sigamos con estos episodios de aprendizaje, entretenidos, cortos, pero muy, muy importantes. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Buenas noches, que descanse.